Bien, son ya las 8 de la noche con 7 minutos y como ya se lo habíamos anticipado, aquí en el estudio y en exclusiva para RCG Media, tenemos la presencia del señor obispo Hilario González García, obispo de Saltillo, bienvenido, qué bueno Muchas que está gracias. con nosotros, gracias por acompañarnos. Si me permiten. Adelante. Adelante. Con mucho gusto estar aquí con ustedes y estrenarme en la tele. No, hombre. Gracias. ¿Qué? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, señor obispo. 2 semanas ya como obispo de la diócesis de Saltillo. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo lo ha recibido la gente de la ciudad? Bueno, me he sentido muy bien recibido. Ha sido una hospitalidad muy generosa. Nosotros en la iglesia le llamamos fraternidad, ¿verdad? Un espíritu muy fraterno de sacerdotes, de religiosos, religiosas y de laicos también, de personas de las comunidades, de las parroquias. Vamos a decir que todavía estoy en este proceso de asentarme aquí. He tenido pues misas de conocimiento con sacerdotes en algunas parroquias. Ayer que fue día de Lourdes, pues pude celebrar en la parroquia de Lourdes, entonces pues así ha sido estas 2 semanas. Conocer el ambiente, adecuarme, ¿verdad? Y poder también aprender, sobre todo vengo a escuchar, todavía estas 2 semanas han sido de escucha. ¿Y cómo lo ha recibido? ¿Cómo recibe la diócesis de Saltillo? ¿Usted qué nos puede comentar al respecto? Pues platicando con los padres toda esta semana que tuve encuentro con los sacerdotes, veo que es una comunidad que ha ido caminando en un proyecto pastoral de dignidad, de fraternidad. Estoy viendo que es una comunidad que quiere servir mejor, ¿verdad? A los pobres, a los necesitados, a las familias. Veo una iglesia sensible, ¿verdad? A lo que Dios nos va pidiendo y deseosa también de discernir qué es lo que el Señor nos pide a cada uno. Y yo quiero meterme en ese ambiente. Involucrarme en ese ambiente de, pues también de buscar la voluntad de Dios en medio de lo que vamos viviendo día con día. Hemos tenido 7 obispos en Saltillo. Sí, son 18 municipios los que abarca la diócesis de Saltillo. ¿Tiene usted ya planeada alguna estrategia, algo proyectado para llegar a todos ellos? Sí. Sé que es más grande que la anterior encomienda en Linares. En Linares es un poco más del doble de kilómetros, es 5 veces más de población y en otros aspectos pues es mucho más grande. Hasta ahorita mi estrategia ha sido el encuentro con sacerdotes y el seminario. Yo espero en las siguientes semanas empezar a encontrarme con el otro sector de la iglesia que es la vida consagrada, que le llamamos las religiosas, los religiosos, empezar a conocer los conventos, su situación. Sé que hay también muchas casas aquí de religiosas y de religiosos, entonces esa es mi intención. Y el otro grupo fuerte de pues actores de la iglesia pues son los laicos, ¿verdad? Los movimientos laicales. Entonces también yo creo que a la par de ir conociendo la vida consagrada, también conocer a los laicos para ir palpando el terreno, para poder ir sensibilizándome en las situaciones de esta diócesis y poder pues también inculturarme lo mejor posible, ¿verdad? Creo que después viene un conocimiento de este proyecto de pastoral diocesano que se tiene y sé que hay equipos de animación pastoral a nivel diocesano, a nivel vicaría o regiones y entonces pues también involucrarme y visitar las parroquias. Yo creo que me tomará a lo mejor 1 año, año y medio, depende de la pandemia, depende de la situación de cada parroquia, depende de las distancias. El martes tuve la oportunidad de ir a 4 Ciénegas y me dicen, de aquí todavía falta. Todavía falta bastante. Sigue, ¿verdad? Un buen de tiempo. Entonces en eso ando, ¿verdad? Conociendo y recorriendo estas vicarías y yo creo que la estrategia es primero ir familiarizando. Ahorita que toca este tema importante, pandemia, la pandemia definitivamente.
Sabemos que hay muchas personas que se han visto, yo creo que todos, de una u otra manera nos hemos visto afectados, ¿no? Por Sí, esta totalmente, pandemia. sí. Sin embargo, hay personas que han perdido seres queridos, seres Claro. amados, familiares, cercanos. El papel de Dios en la pandemia. Sí, yo creo que como el Papa Francisco también lo abordó desde que estábamos en los inicios, hace un año, en marzo, si se acuerdan, con esta figura del relato bíblico de la barca en medio de la tormenta, ¿verdad? Sí. Que Dios va en medio de nosotros, ¿verdad? Casi siempre el pensar en un mal y preguntar por el Dios bueno, ¿dónde está? Pues está precisamente con nosotros, ¿verdad? Encarnándose con nosotros, soportándonos, llevándonos más allá de ese mal. Y es cuando nosotros también podemos descubrir la presencia de Dios en nuestra vida. El domingo pasado, si mal no recuerdo, fue el de la lectura de Job, se recordarán. Sí. Job es alguien que sufre el mal por envidia del demonio, ¿verdad? Para que Job desista, para que Job se dé por vencido y no crea en Dios, ¿verdad? Y como al final de cuentas Job dice, le sirvió para encontrarse con Dios, es decir, antes te conocía de oídas, pero ahora ya sé quién eres. Y bueno, la historia de Job termina con una restauración de la persona de Job y de su ambiente. Yo creo que la pandemia nos está sirviendo para eso. Bueno, a final de cuentas, ¿en quién estamos poniendo nuestra confianza? Que creemos en Dios, en verdad creemos en Dios. Ahí es donde se demuestra, ¿no? En Sí. los momentos difíciles. ¿Y de qué en los manera, complicados. y de qué Sobre manera todo crees en que Dios también? mucha ¿no? gente también, como lo comentabas, Laura, que han perdido muchas familias, también han perdido, yo creo que mucho la fe por el simple hecho de que hay una pandemia, pero también dentro de esa fe se pueden reconfortar de que las cosas al final de cosas, si las pides con fe, salen. Claro, y bueno, y el otro tema que tal vez nos pone a pensar, yo creo que en una sociedad secular que pudiera ser indiferente a la cuestión de Dios, pues también viene esta pregunta, ¿verdad? Y a lo mejor pasar de la indiferencia pues al planteamiento, bueno, y a final de cuentas, ¿cuál es el sentido de nuestra vida aquí, ¿verdad? Si hay la tragedia, hay el mal, hay la enfermedad, ¿qué sentido tiene lo que vamos viviendo? Creo que es una oportunidad para acercarnos a Dios. Sin lugar a dudas. En la actualidad, señor obispo, han surgido muchas religiones, hay quienes también se han retirado de religiones. ¿Cuál sería pues el reto, en este caso, de la Iglesia Católica ante esto que se está viviendo respecto al tema de religiones? Sí, yo creo que el desafío sigue siendo cómo satisfacer esta sed de trascendencia que es innata al hombre, ¿verdad? Yo ponía como ejemplo los Reyes Magos, no sé si se acuerdan, el relato de los Reyes Magos son unos sabios de Oriente que andan buscando la trascendencia, andan buscando a alguien de un origen superior, ¿verdad? Sí. Y cómo son capaces de buscar, de encontrar, de adorar y de entregar los dones, ¿verdad? Y creo que todas las personas, sea de la religión que sea, o del sentido de trascendencia que tenemos, estamos en esta búsqueda, ¿verdad? Porque hay una insatisfacción natural, tenemos ganas de encontrarnos con Dios, ¿verdad? A final de cuentas, nuestra vida toma sentido cuando, si humanamente decimos, ya encontré mi media naranja, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Sí, Entonces, sí, sí. imagínate que tu super media naranja, pues es Dios, ¿verdad? Entonces, Y es el encuentro más esperado, mejor. Entonces, ¿no? cuando uno se encuentra con Dios, pues bueno. Entonces, esta diversidad religiosa o esta indiferencia religiosa o este fenómeno de ser espiritual y tal vez no afiliarme a una institución es un desafío para nosotros como Iglesia Católica, y creo que el Evangelio lleva ese mensaje, ¿verdad? Ese al que tú buscas, eso con el que te quieres encontrar, pues es Jesús. Entonces, ponte delante de Él, deja que Él llegue a tu corazón, que toque pues tus fibras más sensibles y deja que sea Él el que plenifique, ¿verdad?, toda tu existencia. Qué buen Bueno. mensaje y qué buena respuesta acaba de Espero. dar, señor obispo. ¿Nos podría acompañar a una breve pausa comercial?
pero se queda con nosotros para seguir platicando Sí, otro ratito. sí, me aguantaré. Yo creo que sí, Así no dicen, ¿y vale por misa? Nos lo no le tomará. Porque ya lleva dos homilías. Ya lleva dos, entonces yo creo que ya tenemos las de este domingo y Y la la del que sí. siguiente. Así Pero es, bueno, pero no le cambie que más adelante tenemos más información, tenemos otro fragmento con la entrevista aquí con el obispo Hilario Gracias. González. Muy bien. estén RCG Media. Bien, ya estamos acá de regreso, qué bueno que continúa con nosotros. Seguimos en esta entrevista en exclusiva para RCG Media con el obispo Hilario González, quien está acá con nosotros en el estudio. Y bueno, obispo, nos quedamos picadísimos en la Enganchados. plática que estamos teniendo. Y oiga, ahorita platicábamos que usted, bueno, está muy joven, lo vemos muy joven, pero cuando llegó usted a la diócesis de Linares, tenía que 49 años y medio. de los más jóvenes en México. En aquel tiempo sí, no duré mucho, pero sí era de los más jóvenes en aquel tiempo. ¿Y qué diferencia se encuentra entre Linares y Saltillo? Pues aparte de la cantidad, ¿verdad? Y tal vez la importancia, vamos a decir, social que tiene. O sea, Saltillo es una capital, es una diócesis con mucha tradición, es una sede cultural muy importante, con mucho más oferta de bienes, de servicios, de labor y obviamente con mucho más experiencia de iglesia, ¿verdad? Linares digamos que es una diócesis de periferia, ¿verdad? Porque es casi todo el sur del estado de Nuevo León. Y todavía las dos ciudades más grandes, Linares y Montemorelos, podemos decir que son medianas, ¿verdad? Entonces no hay esta cantidad de gente y este impacto social que tiene Saltillo, ¿verdad? Tan sencillo como yo les decía a los que me han estado entrevistando, dije, pues allá en Linares, tal vez en los 6 años yo tuve una rueda de prensa cuando llegué. Casi no hablan los medios. Y ya, no. No había interacción con medios. No, y entonces aquí anuncian mi nombramiento a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana y a las 8 ya tengo 2 solicitudes de entrevistas y todo eso y dije, tranquilo. Entonces hay eso. Creo que también la diferencia de un ambiente también urbano, ¿verdad? Yo veo 2 centros urbanos muy importantes, Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, y Monclova, Frontera, que tienen mucho desarrollo y nosotros ya no tenemos. Y la riqueza espiritual y de vida religiosa, de iglesias, de movimientos, de colegios, mucho más colegios de inspiración católica Claro. en esta ciudad, obviamente 5 veces más grande toda la diócesis que la diócesis de Linares. Pero muy padre, está siendo una experiencia en 2 semanas muy, muy interesante. Y bueno, ahorita estábamos tocando el tema de la pandemia. Justamente hay algunas dudas que tiene pues todavía la ciudadanía acerca de que pues bueno, ya viene una festividad de las más importantes en la iglesia que es Semana Santa. ¿Cómo le va a hacer la diócesis de Saltillo para llevar a cabo estos eventos? Hemos estado también revisando ese tema, como yo soy también nuevo aquí, le he estado pidiendo consejo a los vicarios y a los encargados de pastoral. Hoy hemos tenido una junta y si Dios quiere ya mañana haremos una circular oficial sobre todas las directrices para este tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Empieza con el miércoles de ceniza, pues el próximo miércoles ya, el 17. ¿Cómo va a ser entonces la imposición? Y toda la Cuaresma y yo creo que para la Semana Santa. Nosotros queremos primero ser muy respetuosos y muy atentos a la cuestión de los semáforos, ¿verdad? A las limitaciones que hay de movilidad, a los protocolos que se necesitan de protección a las personas, de desinfectar, ¿verdad? Entonces, en un primer momento vamos a seguir esa situación del color naranja, con las especificaciones que ya hay en la diócesis y tal vez el público los conoce mejor que yo porque yo voy llegando. Para el miércoles de ceniza queremos
ofrecer algunas opciones para poder recibir o para poder tener la experiencia de lo que significa la ceniza, que es el arrepentimiento, una introspección para poder iniciar un camino hacia la Pascua, ¿verdad? Y vamos a ver las opciones que nos permitan el semáforo de presencial o sobre todo familiar. Yo creo que en esta intención de que las personas desde su casa o en su núcleo familiar seguro y sano puedan tener esta celebración de la ceniza, ¿verdad? Y toda la cuaresma se van a ofrecer algo que se llaman diálogos cuaresmales. Yo no sé si se acuerdan ustedes son muy chavitas, pero en mis tiempos eran los ejercicios de cuaresma, ¿Sí? que había que ir a la iglesia de lunes a viernes, ¿verdad? ¿Como escuela normal? Sí, para reflexionar, para prepararnos, y eran unos ejercicios espirituales. Bueno, de aquí en la diócesis de Saltillo tienen esta tradición muy bonita que le llaman diálogos cuaresmales, porque han querido que en las familias, en los sectores, en las pequeñas comunidades, la gente dialogue y comparta en base a los temas que se van ofreciendo. Entonces se van a ofrecer estos diálogos cuaresmales como un subsidio para que la gente en familia o con las debidas prescripciones sanitarias puedan tener esta reflexión y luego prepararnos para la Semana Santa, que es la Semana Mayor. Ahí vamos a esperarnos, yo creo, para ver cómo evoluciona esta situación. Si no cambia la situación de manera radical, pues permaneceríamos en naranja, que es aforo de 25%, tener las medidas antes, en y después de cada celebración. Y tal vez el año pasado me estaban diciendo, como en todas partes nos tocó estar confinados, vamos a tener que sacrificar las procesiones, ¿verdad? Claro. Sí, de ramos, de viacrucis, de silencio, y tenemos que ser creativos, ¿verdad? Para tener esa misma experiencia espiritual con otro tipo tal vez de procesión, tal vez más interior, tal vez más íntima, y bueno, pues ahí vamos a ir proponiendo subsidios para eso. Obispo, ahorita hablaba usted, tocaba el tema del núcleo, de la familia, de la sociedad. En la actualidad existen diversos problemas sociales, las familias disfuncionales, el suicidio, los feminicidios. ¿Cuál es la postura de su iglesia ante esta problemática? Sí, yo creo que hay que vencer el mal a fuerza de bien. Es algo que Jesús, a través de Pablo, nos dice, pues hay que ser, que los valores positivos o edificantes prevalezcan sobre los vicios o los antivalores, que a veces se les suele decir, que nos destruyen, ¿verdad? Entonces creo que la postura de la iglesia es profundamente humana en este aspecto. Es lo que hemos, bueno, ya estoy con la camiseta de Saltillo, aunque llevo 2 semanas. Muy bien, es algo que hemos trabajado durante 10 años, la conciencia, la sensibilización de la dignidad personal, la dignidad como hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Que somos creados a imagen y semejanza de Dios, redimidos por Cristo. Y obviamente quien se va sensibilizando en estos temas, pues en la cuestión de estos males sociales, familiares, de, vamos a decir, desintegración, violencia intrafamiliar, agresión, a mí sí me llama la atención y tal vez nos da tristeza porque esto del suicidio o la tentación de quitarse la vida o decir mi vida no tiene sentido, está empezando cada vez más en edades más bajas, ¿verdad? Sí, más jóvenes, ¿verdad? Claro. Entonces dices tú que una persona mayor diga ya mi vida no tiene sentido, yo, pues, dices tú, bueno, pues, ¿Ya vivió? pero que un niño o un adolescente diga mi vida no tiene sentido, dices tú, no puede ser, ¿verdad? Porque la vida tiene un horizonte de realización muy amplio, ¿verdad? Que tal vez ahí es donde viene el tema de Dios, la búsqueda, la trascendencia, el deseo que Dios venga. Sí. Obispo, pues bueno, lamentablemente se nos termina el tiempo en Muy este bien. día, pero Gracias. queremos agradecerle sobremanera a nombre de todos los que hacemos posible RCG Media que nos haya brindado estos minutos de su tiempo. Y a mí, a manera personal, Fer, me gustaría que cerráramos esta entrevista dándole un mensaje a la gente que nos ve en todo el estado de Coahuila de parte de usted. ¿Aquí? Muy bien.
Pues mira, todavía no termino de preparar mi mensaje. Yo quiero mandarles un mensaje el próximo lunes o martes sobre la Cuaresma, pero me voy a basar en lo que el Papa Francisco nos está pidiendo para esta Cuaresma, que es renovar nuestra fe, renovar nuestra esperanza y renovar nuestra caridad. Que este camino cuaresmal de preparación, con las tradiciones que tenemos de ayuno, de oración, de limosna, de lectura y meditación de la palabra de Dios, nos lleven a reencontrarnos con Dios en la fe, que nos lleven a reencontrarnos con los demás en las relaciones de cariño, de afecto, de respeto, con esperanza, y que sobre todo sea un camino de caridad, ¿verdad? Si algo debe identificar a los que creen en Dios, pues es la práctica o la puesta en práctica del amor. Ojalá que esta Cuaresma así sea para todos nosotros, y la Pascua la festejemos con mucho gozo y con esta experiencia profunda del amor de Dios. Obispo, a nombre de nuestro presidente, don Roberto C. González, de la señora Lorena de González y del licenciado Raúl González, queremos agradecerle su presencia. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Esperemos no sea la primera y la última vez. Venga más seguido. Bueno, si fue la primera, espero que no sea la última. Y estaremos muy al pendiente de todas las actividades que tenga la diócesis. Con el favor de Dios. También ahí trataremos de ir comunicando poco a poco todo lo que vamos proponiendo como experiencia del Evangelio en nuestra diócesis. Qué gusto Gracias. platicar con usted el día de hoy. Es de Monterrey. ¿Rayado Rayado. o tigre? Sí. Soy Hilario y soy rayado. No se diga No, más. hombre, Así las americanista cosas. ni modo. Bueno, Perfecto. pero aquí soy zarapero. Ándele. Acerero también. Ah, ese es acerero, perdón. Ahorita le pasamos la Bueno. lista de todos los equipos de acá de la región. Muy bien. Él es el obispo Hilario González, obispo de la diócesis de Saltillo. Estuvo con nosotros acá en RCG Media. Muchas gracias, señor Gracias. obispo. Gracias. Vámonos a la pausa comercial Laura y rápidamente. Fernanda, ¿verdad? Volvemos.